grabar en esta. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy, en donde vamos a trabajar con JavaScript. Ya en la clase pasada hicimos una pequeña introducción a este lenguaje, estuvimos charlando acerca de ciertas características que posee, incluso hicimos un pequeño ejemplo, ¿sí? No dejamos nada grabado de eso, porque la idea era como para entrar en calor, ¿no? Así que vamos a comenzar a dar la presentación formal de JavaScript. Algo que ustedes ya me habían comentado es lo siguiente, que JavaScript es un lenguaje interpretado, es decir, que si es interpretado no requiere de una compilación, si no necesito yo transformar el código escrito en JavaScript en código máquina, sino que es interpretado, por ejemplo, por el navegador, ¿sí? Se ejecuta en el navegador del usuario, o sea que el navegador es el que se encarga de interpretar las sentencias de JavaScript que están contenidas en nuestras páginas HTML, ¿no? JavaScript es un lenguaje orientado a eventos, puntualmente, ¿sí? Y es un lenguaje basado en prototipos. Y utilizando este concepto de prototipos, simula aspectos de la programación orientada a objetos. Aunque, como charlábamos la clase pasada, la versión 6 ya tiene más herramientas, más elementos que lo hacen orientado a objetos, ¿sí? Es más, según otras definiciones, podemos decir que JavaScript es multiparadigma, ¿no? Ya que soporta la programación imperativa, la programación funcional, ¿sí? Y la programación orientada a objetos, ¿no? La programación orientada a eventos, básicamente, es una programación que usa alguno de los otros paradigmas, por ejemplo, el orientado a objetos o el funcional, ¿sí? Y está orientado a las acciones que pueda hacer el usuario sobre una interfaz gráfica, ¿no? Por eso se dice que es orientado a eventos. Por ejemplo, cuando ustedes trabajaban con Java y crearon las interfaces gráficas, ¿sí? Cuando ustedes empezaron a armar una ventana con distintos componentes, ¿sí? Y empezaron a pensar qué debería suceder si el usuario hace clic en determinado componente, en un botón, en un campo de texto, en una lista desplegable, ¿sí? Si bien seguían usando Java, ¿sí? Java como orientado a objetos, pero el enfoque, la forma de encarar el problema ahí cuando estaban en una interfaz gráfica era orientado a eventos, ¿sí? Iban teniendo en cuenta qué acciones podía hacer el usuario en su interfaz gráfica, ¿no? Contra su interfaz gráfica. O sea, la que ustedes diseñaron, ¿cierto? Bien. Una pregunta, profe. Sí. Al ser interpretado, digamos, yo tengo un archivo JS, JavaScript, con distinta cantidad de funciones, todo lo que pueda necesitar. Eso cuando carga la página, carga todo ese JS para ser utilizado en cualquier momento, o sea, todo lo que esté tirado ahí como Claro, código, memoria. exact, exactamente, exactamente. Sí, sí, tal cual. Ok. Ahora, ya vas a ver, cuando empecemos a trabajar, es decir, bueno, mira, yo puse en mi página que estoy usando JavaScript, ¿sí? Ya sea, yo tengo mis sentencias JavaScript en un archivo externo o lo estoy usando embebido dentro de mi HTML, ¿sí? Como hicimos la clase pasada, vieron que lo usamos de manera embebida, es decir, utilizando las etiquetas script, pusimos código JavaScript, ¿cierto? Ahora, bárbaro. Si lo tengo en un archivo externo y yo de alguna manera lo invoco, eso se carga. Ahora, ¿en qué momento se ejecuta? ¿Sí? ¿En qué momento se ejecuta? Bueno, tenemos formas de poder decidir si nosotros lo pusimos embebido, por ejemplo, si lo tenemos en un archivo externo, decidir si queremos que esas rutinas se ejecuten, ¿sí? Ni bien se cargue la página o después de que se haga se haga el chequeo de la página, ¿sí? Si quiero que se cargue primero el script y se ejecute, o que se cargue la página, se verifique que está ok y después se ejecute el script. ¿Sí? Yo puedo decidir en qué momento. ¿Mm? Eh, Algo importante
es que este lenguaje aparece en el año 95. Este lenguaje, igual que HTML, CSS, ¿sí? Aparecen con el Internet, ¿sí? Cuando Internet empieza a ser un boom, ¿estamos? Por eso es que siempre en la década del 90 es en donde nacen estos lenguajes, HTML, CSS, JavaScript. Bueno, este lenguaje fue creado por este señor, Brendan H., como dice acá, H sería. Bueno, recalcan, 10 días lo hizo. Bueno, bien por él. Eh, Después fue pasando por distintos nombres, ¿sí? Por Mocha, por ejemplo, hasta llamarse LiveScript, ¿sí? Y luego pasa al nombre que ustedes lo conocen ya como JavaScript, ¿no? Luego de LiveScript fue rebautizado, dice, como JavaScript en un anuncio conjunto entre Sun Microsystem y Netscape. Netscape es la empresa creadora del famoso navegador, ¿sí? ¿Y Sun Microsystem? ¿Le suena de algún lado? Sí, Sun Ajá. Microsystem era importantísimo hace 20 años. Tenía, qué sé yo, bueno, tenía Java, eh, no tenía la base de datos también, no trabajaba con MySQL. No, no, pero sí es Bueno, la propietaria de Java, ¿sí? Y de sistemas Java. operativos como Solaris, Solaris, estaban sí. basados en Linux, ¿no? Esta empresa fue comprada por Oracle, por eso que ahora Oracle es la propietaria de Java y bueno, todo lo que tenía Sun Microsystems, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno, este lenguaje, ¿sí? Ya a partir del año 97 es adoptado ya como un estándar. ¿Sí? Ya a partir de allí, la mayoría de los navegadores ya lo podían ejecutar. ¿tá? Y en el año 2015 aparece la versión, esta ECMAScript, que es la versión 6 de JavaScript. Y bueno, ya a partir de allí, cada año hay actualizaciones para este lenguaje. Por eso es importante que por allí ustedes cada tanto chequen qué novedades hay. ¿sí? Lo básico siempre está, pero por ahí incorpora más librerías o más funciones que les hacen más sencillo el trabajo que ustedes estaban acostumbrados a hacer hasta ahora, ¿no? De una manera un poco más rústica. Bien. Bueno, JavaScript, como estuvimos charlando también la clase pasada, el uso principal es en navegadores. Es decir, si yo creo mi página web solamente con HTML, es una página boba, ¿sí? No tiene lógica, ¿ok? Ahora, si yo necesito que esa página tenga algo de lógica, es decir, que interactúe de alguna manera con el usuario, o que el usuario pueda interactuar de alguna manera con la página, que cuando haga clic en un botón haga un determinado cálculo, un determinado proceso, una determinada verificación, ¿sí? HTML no tiene esas estructuras lógicas, esas estructuras de programación que tienen otros lenguajes, ¿sí? Como la selección, o sea, if, iteraciones como for, while. Entonces, aparece justamente este lenguaje, ¿no? Para que pueda ponerle lógica, algo de lógica a las páginas, ¿no? Por eso es que principalmente el principal uso de JavaScript es para que sea ejecutado del lado del navegador, ¿no? Ahora, también puedo utilizar JavaScript junto con otros frameworks, con otras librerías, como por ejemplo Córdoba y Ionic, para crear aplicaciones móviles, ¿sí? Por ejemplo, con Ionic uno diseña toda la interfaz gráfica, ¿sí? Ionic es un framework eh, que les permite crear todos los componentes gráficos que necesitan para una aplicación móvil. ¿sí? Un menú navegable, listas desplegables, distintos tipos de botones. ¿sí? Eh, Tiene etiquetadas, son etiquetas muy parecidas, son etiquetas como las de HTML, solamente que, bueno, justamente como uso esta librería, al usar la etiqueta, automáticamente esas etiquetas ya tienen un CSS incorporado. Entonces, nada, basta con que elija el tipo de botón que quiero, le cambie 2 o 3 propiedades, ¿sí? Y ya automáticamente me lo genera, ¿sí? Ion. Ahora, Córdoba es la que permite compilar, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, empaquetar
esta aplicación que yo voy a crear con HTML, CSS, ¿sí? Más, bueno, o Ionic, más JavaScript, ¿sí? Para poderlo desplegar en un dispositivo móvil, ¿sí? Se llaman híbridas, ¿saben por qué? Porque en realidad lo que va a hacer Córdoba es lo siguiente, es empaquetar la aplicación para que yo la pueda ejecutar en un dispositivo móvil, en un componente visual, como si fuese un navegador, ¿sí? Es decir, claro, nada más que Córdoba, en donde toman el Fernet con B larga, Gonzalo. Este es Córdoba, fíjense, con B corta. Este Córdoba. Eh, entonces, algo que también aporta Córdoba es un conjunto de librerías para que ustedes puedan acceder a los componentes nativos del dispositivo, ¿sí? Es decir, si de tu aplicación necesitas, de aplicación móvil, ¿no? Necesitas acceder al acelerómetro, al giroscopio, al GPS, bueno, al almacenamiento de datos internos, bueno, agregás esas librerías que te provee Córdoba para poder acceder a esos componentes nativos, ¿no? Bueno, también otro uso que tiene JavaScript es utilizando editores de videojuegos como Phaser, ¿sí? Otro uso es el desarrollo de aplicaciones de escritorio, ¿sí? Porque uno generalmente piensa en JavaScript como un lenguaje puramente web. Bueno, ya vieron que con Córdoba y Ionic lo puedo potenciar para poder crear una aplicación móvil híbrida. Si lo uso con Electron, más alguna serie de librerías, puedo crear aplicaciones de escritorio, es decir, que corran directamente en standalone, en mi computadora, ¿sí? O puedo crear toda la lógica del lado del servidor, ¿sí? Lo que antiguamente se hacía usando PHP, ¿sí? Como lenguaje libre, digamos, open source, eh, o con lenguajes propietarios como C# o Java. Bueno, hoy en día puedo programar también todo lo del lado del servidor utilizando JavaScript, ¿no? Valiéndome de un runtime, de un intérprete de JavaScript como Node.js, por ejemplo, o Deno, que es muy parecido a Node, solamente que creo que Deno solamente interpreta TypeScript, ¿sí? Que es el JavaScript fuertemente tipado, ¿sí? O sea que hoy en día el uso de JavaScript es múltiple, ¿sí? Es decir, que podríamos decir que JavaScript es un lenguaje multiplataforma, multipropósito, ¿sí? Puedo para aplicaciones web, para aplicaciones móviles, puedo utilizarlo también para desarrollo de aplicaciones de servidor, para aplicaciones de escritorio. Si esto lo hubiésemos ¿Y hablado cuál hace 10 sería, años atrás, no existía, solamente el uso era dentro del navegador, ¿sí? cuál serían las características que uno, o sea, que hace mejor el JavaScript, por ejemplo, sobre PHP o no importa, o depende del tipo de aplicación que se Mira, esté queriendo hacer? a veces cuando ¿qué tengo que tener en cuenta cuando voy a crear una aplicación, ¿no? Cuando tengo un proyecto, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y puntualmente, vieron que en todo proyecto hay una serie de, dos listas de requerimientos, ¿no? Por un lado, dos grupos de requerimientos. Por un lado, los requerimientos funcionales, ¿sí? Que es, ¿qué es lo que debe hacer mi aplicación? ¿Qué funciones debe tener mi aplicación? Y por otro lado, están los requerimientos no funcionales, ¿sí? Los requerimientos no funcionales son, por ejemplo, eh, hay varios requerimientos, pero tienen que ver con la arquitectura, tienen que ver con el financiamiento del proyecto, el tipo de cliente, ¿sí? ¿Qué tecnología utilizar? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si mi aplicación es una aplicación web, ¿sí? Bueno, si es una aplicación web, sabemos que el front lo voy a hacer con HTML, CSS y JavaScript. A lo sumo me voy a valer de algún framework para que me ayude a crear toda la interfaz gráfica. Ahora, creo que tu pregunta es, del lado del servidor, ¿por qué elegiría JavaScript? ¿Sí? Siempre tengo que elegir lenguajes que sean robustos, es decir, que me ofrezcan seguridad, es decir, evitar
que mi programa corte abruptamente, de que sea atacado por hackers, ¿sí? Y JavaScript actualmente tiene librerías que permiten manejar todo lo que es seguridad y todo esto, ¿no? Ahora, ¿por qué me volcaría por JavaScript? ¿Sí? ¿Por qué me volcaría por JavaScript? Una, me podría volcar por JavaScript porque el requerimiento del proyecto me dice el cliente quiere que el backend sea, ¿sí?, con JavaScript. ¿Tá? Eso puede ser uno. Segundo, puede suceder, hay bueno, hay riesgos también en los proyectos, un riesgo tecnológico. O sea, puede suceder que yo armé mi equipo, mi plantel, y la mayoría domina lenguajes web. La mayoría domina todo lo que tiene que ver con web. HTML, CSS, JavaScript, los frameworks para el front, Bootstrap o React, ¿sí? Pero están poco duchos con lenguajes como PHP o C Sharp, ¿sí? Para poder desarrollar el backend. Entonces, ¿qué sucedería? Y tendría que o contratar personal para que se encargue de eso, ¿sí? O tendría que capacitar a mi personal, ¿sí? Y ahí está otro riesgo del tiempo, ¿sí? Quizás yo tenga que entregar esto, tenga un tiempo preestablecido y no tengo mucho tiempo para capacitar personal y todo el... Entonces, o contrato, eso implicaría más inversión, se haría más caro el proyecto, o como ya tengo gente que conoce JavaScript, bueno, por ahí aprender cómo crear la lógica del servidor, ¿sí? La curva de aprendizaje va a ser menor, ¿sí? Entonces, por eso me podría utilizar JavaScript. ¿Se entiende? Entonces, vos podrías crear hacer todo el stack de la aplicación, ¿sí? Con tecnologías conocidas, HTML, CSS, JavaScript, para todo, ¿sí? JavaScript tanto en el front como en el backend, ¿sí? Eso podría llevarme a elegir JavaScript, ¿ok? Hoy en día, JavaScript es un lenguaje robusto también, ¿sí? Es un lenguaje robusto y seguro, ¿sí? Ustedes en Web 2, ¿sí?, van a trabajar con, ya van a hacer van a trabajar con, ¿cómo que se llama? Con el backend, puntualmente, y lo van a hacer seguramente utilizando JavaScript, ¿sí? Seguramente lo van a hacer de esa manera. Bien. Y acá está la pregunta. ¿Cómo incluyo, ¿sí? ¿Cómo incluyo JavaScript? ¿Cómo incluyo JavaScript en mi página? ¿Sí? Bien. Para incluirlo, lo vamos a hacer utilizando la etiqueta script, ¿sí? Escribiendo código dentro de esas etiquetas. O importando el script, el archivo, el código JavaScript que tengan un archivo externo, ¿sí? Entonces, una forma es, como lo hicimos la clase pasada, estoy buscando acá para ver si me deja escribir, acá, como lo tengo acá. Una forma es, dentro de las etiquetas script, ¿sí? Dentro de la etiqueta script, directamente acá yo ya puedo poner código JavaScript. Puedo escribir las funciones que voy a utilizar o puedo escribir las sentencias JavaScript que quiero se ejecuten, ¿sí? Yo podría poner sentencias sueltas, ¿sí? Usando el concepto de programación imperativa, es decir, yo quiero que, ni bien se cargue la página, por ejemplo, quiero que, no sé, haga determinada cálculo y muestre una alerta, ponele. O quiero que se conecte a la base de datos, busque algo y muestre algo, ¿sí? En la página. Pero esa rutina quiero que se haga antes que se cargue la página, ¿sí? Bueno, entonces, puedo poner mis sentencias JavaScript dentro de la etiqueta script. O, si las tengo en un archivo externo, puedo poner de la siguiente manera. No sé si alcanzan a ver acá abajo, ¿sí? Dentro de las etiquetas script, utilizo el atributo fuente, ¿no? src, sources. Y le asigno la ruta en donde está mi archivo JavaScript. ¿Ok? Tengo esas dos formas de poder hacerlo. Ahora, ¿en dónde pongo esas etiquetas? ¿En dónde las puedo utilizar? Bueno, esto lo puedes usar tanto en el head, ¿sí? Lo puedes poner tanto dentro del head como en el body. ¿Mm?
Obviamente que si yo pongo una rutina en el HID, ¿sí? Se va a ejecutar antes. O sea, depende de donde vos lo pongas, se va a ejecutar, es el orden en el que se va a ejecutar. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que eh, si ustedes, esperen que voy a borrar acá los dibujos. Si ustedes recuerdan la estructura, ¿sí? De la página, ¿sí? De una página web, recuerden que tiene la sección de HID, ¿sí? Donde ponían todos los metadatos, y después el body, en donde estaba el cuerpo de la página, ¿no? Yo puedo poner código JavaScript en donde lo necesite, o en el HID, o en el body, en los lugares que necesite, ¿sí? Cada vez que yo necesite, por ejemplo, en el body, utilizar JavaScript o que se ejecute algo en JavaScript, bueno, pongo la etiqueta script directamente, ¿sí? Bien, fíjense que cuando ustedes tengan acceso a este material, acá tienen un link, ¿sí? Con toda la explicación. Ahora, fíjense que acá hay dos atributos, ¿sí? El defer, el de posponer, o el async, asíncrono. Los voy a... ¿Ahí lo ven ustedes? Sí. Sí, profe. Perfecto. Sí, Sí, profe. se ve. Bien. Lo corrí para el otro lado. Bien, fíjense que yo puedo utilizar, ¿sí? Yo puedo utilizar esta propiedad, ¿sí? Cuando voy a cargar el archivo de JavaScript externo, ¿sí? Entonces, si yo pongo un aplazamiento, ¿sí? Si yo pongo un aplazamiento, significa, ¿sí? Que primero va a cargar la página, ¿sí? Si yo pongo este atributo, defer o aplazar, ¿sí? Significa que primero va a cargar la página, ¿sí? Va a bajar en paralelo el archivo JavaScript cuando se cargue la página, pero una vez que se termine de chequear la página, ¿sí? Se ejecutaría el archivo JavaScript, ¿no? O sea que se establece ese atributo, especifica que el script se descarga en paralelo al análisis de la página, paralelo al de análisis de la página, y se ejecuta una vez que se haya terminado el análisis, ¿sí? Si yo pongo esto. Es decir, puede suceder que este JavaScript, este archivito, tenga una lista secuencial de sentencias, ¿sí? Bueno, entonces, y me interesaría que no se ejecute ni bien cargo la página. Me interesaría que se cargue la página, cargue el archivo JavaScript, cargue la página, y una vez que se terminó de cargar la página, se ejecute lo que está acá. Bueno, puedo utilizar este atributo, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, si yo no pongo, ¿sí? Bueno, acá, fíjense, si yo pongo async, ¿sí? En forma asíncrona, ¿ya? Dice, el script, al utilizar, si uso async, ¿sí? El script se descarga en paralelo al análisis de la página y se ejecuta tan pronto como esté disponible. O sea, ni bien terminó de cargar el JavaScript, ¡pum!, lo ejecuta. ¿Ok? Ahora, si yo no pongo nada, si yo no puse nada, ¿sí? El script se baja, y yo tengo esta llamada, ¿no? Tengo en la etiqueta script que voy a cargar mi archivo script externo. Si yo no pongo nada, digamos, se carga, ¿sí? Se descarga el archivo script y se ejecuta inmediatamente, ¿sí? Y eso bloquea el chequeo de la carga de la página. Se ejecuta el script, cuando termina de ejecutarse el script, termina con la ejecución de la página. ¿Ok? Esto es un atributo que yo voy a usar cuando mi script es externo, ¿sí? Puedo jugar con eso. ¿Ok? Puedo jugar con eso. Ahora bien, algo que habíamos visto es lo siguiente. Primero, con respecto a la sintaxis. Primero dice que es similar a la sintaxis de Java, ¿no? Yo lo que voy a ir haciendo en paralelo, a ver si puedo acá, voy a traer esto para aquí. Bien.
Y esto es lo que habían hecho la clase pasada. Vamos a ir creando, ¿sí? Vamos a ir creando nuestro archivito. Perfecto. Bueno, yo acá me generé, creé una carpeta, clase 16, y me creé mi archivo HTML. Vamos a ir probando JavaScript de manera interna, ¿sí? Utilizando la etiqueta script. En lugar de crear el script en un archivo aparte, lo vamos a hacer dentro de nuestro archivo HTML. Vamos a suponer que nuestro body tiene un H1, ¿sí? Y no sé, vamos a poner por acá, qué sé yo, un párrafo, cualquier cosa. Ahí está. Perfecto. Guardo los cambios. Bien. Primero, con respecto a la sintaxis, nos estaba diciendo que es similar a la de Java. Cuando creo una función, ¿sí? Cuando creo una subrutina, uso llaves para delimitar el bloque de esa función. Cada sentencia termina con un punto y comas. Puedo ponerlo, igual que en Java, o es opcional. Si no lo ponen, ya el enter indicaría que termina esa sentencia, ¿no? Para representar cadenas de textos, lo puedo hacer con comillas dobles, ¿sí? O utilizar comillas simples, ¿sí? Estos apóstrofos. Ahora, con respecto a la declaración de las variables. Yo puedo declarar variables utilizando la palabra clave var, let, o puedo declarar una constante, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Bueno, generalmente, ¿sí? Vamos a suponer que voy a poner mi script acá, dentro del body. Me deja agrandar. ¿Se acuerdan cómo agrandábamos la letra acá? No dejaba, ¿no? On font size. A ver, ahí está. Bien, ahí control más, entonces, para ampliar, control menos para achicar. Muchísimas gracias. No era eso lo que quería hacer. Quería ver en el chat. Gonzalo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Ahí está. Bien. Entonces, yo quiero escribir código JavaScript, entonces vamos a poner acá nuestra etiqueta script. Puesto acá, ¿sí? En el body, evidentemente lo que yo coloque acá se va a ejecutar. Si lo que pongo acá no es una función, son sentencias, en JavaScript, se van a ejecutar después de que se muestre el párrafo, ¿cierto? Porque se muestre el párrafo, se ejecutaría. ¿Cómo podría probar eso? ¿Sí? Bueno, podría poner un alert, ¿sí? Y asegurarme que se muestre, ¿sí? Podría poner un alert y asegurarme que se muestre y chequear que se va a mostrar después de que se muestre la página, ¿no? Eso podría ser. Si no, una salida por consola, que ya la vamos a ver. Entonces, les decía, yo puedo declarar una variable utilizando la palabra reservada var y el nombre de la variable, ¿sí? Por ejemplo, no sé, edad, ¿ok? Yo puedo ponerle el tipo a la variable, ¿sí? Puedo decir que es de tipo número. Yo podría hacer esto ahí. Yo podría decir que tengo edad que es de tipo número. Yo puedo declararle el tipo si quiero, ¿no? Si no, no es necesario. Vamos a poner edad igual 2. También puedo declarar una variable utilizando la palabra reservada let, ¿sí? Supongo que digo nombre. El nombre, ¿sí? Y acá, para poner una cadena puedo usar o comillas dobles o comillas simples. Tomemos como práctica poner las cadenas con comillas simples, ¿sí? Juan Pérez. Perfecto. Ahora, pero siempre uso var. Mira, es conveniente que a las variables globales las declares con var. Y las variables que declares dentro de bloques de código, es decir, por ejemplo, dentro de una función, las declares con la palabra reservada let. ¿Sí? Eso es lo aconsejable. Var, utilízalo, ¿sí? Para variables globales. Es decir, que si yo acá tengo una función, ¿sí? Hacer algo,
¿Ok? Si yo acá tengo una función y necesito una variable dentro de la función, bueno, uso let. ¿Sí? Esta variable edad va a ser global a todo este script. ¿Sí? La voy a poder usar también dentro del hacer algo. ¿Ok? Por ahora no trabajamos con funciones. ¿Sí? Si bien la clase pasada hicimos una función, pero bueno, ya la vamos a ver también de manera formal. Perfecto. Bueno, ahora, si quiero una constante, ¿sí? Basta que use la palabra reservada const, ¿sí? Pi, y acá 3.14. Bueno, no hace falta que les diga que es una constante, porque ustedes ya saben, ¿no? La constante sería un espacio en memoria que contiene un dato que no se puede modificar a lo largo de la ejecución del programa. ¿Ok? ¿Sí? Fíjense que en edad yo puse un literal numérico. En nombre puse un literal texto. ¿Sí? Pero en ningún momento, fíjense, me hizo falta decir el tipo de dato. Por eso decimos que JavaScript no es fuertemente tipado. ¿Sí? Es dinámico. Yo por allí, más abajo, podría decir, bueno, como yo ya declaré la variable nombre, yo podría decir acá abajo, bueno, nombre ahora vale 34,67. ¿Sí? Y me lo va a tomar. ¿Ok? Las variables aceptarían cualquier valor, cualquier dato. Por eso, ojo con eso. ¿Sí? Ojo con eso. Bien. Ahora bien, bueno, supongamos que, esto quería decir, bueno, que yo a las variables les puedo poner, ya acá tiene un literal numérico, acá tengo un literal de tipo carácter, acá un literal numérico de punto flotante, ¿sí? Ahí lo pusimos. Bueno, si quisiera mostrar esto por consola, es decir, que no salga en la página, ¿sí? Sino que salga por la consola de trabajo, que ya les voy a mostrar cómo la puedo chequear, uso esto, el console log, ¿sí? Que sería como el print line que ustedes usaban, ¿sí? ¿Estamos? Esto lo vamos a usar con etiqueta, acá vamos a poner, qué sé yo, edad, y vamos a decir, bueno, al lado, quiero que me muestres la edad. Yo no sé si, creo que te tomas el más para concatenar. Ahí está, porque espera todo un... Si pone la variable, si pone el tipo de dato en la variable, tira el error. Al cambiar de tipo, sí, sí. Ya van a ver, ahí después vamos a ir probando todo eso. Hay veces que ustedes necesitan, che, mira, yo quiero que esta función reciba tal dato, sí o sí. ¿Estamos? Puedo hacer. Si no, si yo manejo todo sin tipar, tengo formas después de saber qué tipo de dato tiene, ¿sí? La variable. Tengo formas de chequear eso, si necesito hacer algún parseo o algo por el estilo. Claro, el console sería como un print, ¿sí? Y yo voy a mostrar console log, nombre, concateno, nombre. Voy a mostrar nombre y edad. Ahí está, como para verlo. Guardo los cambios, ¿sí? Y le voy a decir, creo que con F5 ahora lo puedo ejecutar. El Chrome. Ahí está. ¿Y en dónde está la consola? Bueno, vamos a hacer un clic secundario, inspeccionar, ¿sí? Y nos paramos acá en la pestaña de consola. Fíjense que en consola salió edad 12, nombre Juan. ¿Sí? Es más, yo acá puedo también, desde la consola, puedo escribir código JavaScript. ¿Sí? Puedo escribir código JavaScript, si quisiera. Le pongo console, a ver si me deja, log, hola, enter, ven, y ejecuto. A ver si hay algo que yo quiera probar, puedo probarlo acá en consola. ¿Sí? Cuando ustedes quieren probar, che, ¿me permite a mí guardar en una variable Pepe el número 12? Pum, ¿sí? Y no me da error, quiere decir que está bien. Y creo que si quiero, a ver si puedo poner un eco, Pepe. No, es console. Ahí está, ¿ven? Me guardó el dato y lo puedo ir probando. ¿Sí? O sea, lo que hice
acá fue inspeccionar, o si no voy por la configuración, más herramientas, y elijo herramientas de desarrollador, ¿sí? Y me paro en la pestaña consola. Todo lo que ustedes eh, envían con console log, lo tienen acá. Es como para probar, ¿sí? Para por ahí hacer pruebas, lo pueden hacer por ahí, ¿sí? El let y el var los podemos usar indistintamente para declarar variables, ¿sí? Para declarar variables. Resérvense el let, ¿sí? Resérvense el let para declarar variables que van a usar dentro de un bloque de código, ¿sí? Por ejemplo, dentro de una función, ¿ok? ¿Qué pasa si yo no pusiera let y var? A ver, guardo los cambios. Fíjense que yo acá tengo estas dos variables, les asigné valores, ¿sí? Ejecuto, ya está funcionando. Vamos a actualizar acá. Fíjense que no pasó nada, ¿sí? Me dijo. A ver, pero, ¿qué puede suceder? Que por ahí ustedes quieran tener la variable declarada de antemano. Perfecto. Con respecto a los literales, ¿sí? Literales numéricos, enteros, de punto flotante, ¿sí? Un literal es el dato que ustedes ponen en una variable, ¿tá? Cuando ustedes ponían recién, cuando ustedes recién le asignaban a la variable edad un valor, ¿sí? Ese 12, le estoy diciendo literalmente, edad vale 12, ¿sí? Y ese 12 es un número, es un literal numérico entero, ¿ok? Acá le estoy asignando a la variable nombre la palabra Pérez, ¿sí? Acá, que acá como no estoy dentro de un bloque, o sea, no estoy en una función, le podría poner tranquilamente. Bien. Ya una vez que declaré la variable o la inicialicé, ¿sí? La nombré la primera vez y la inicialicé en un valor, yo ya después la puedo utilizar las veces que quiera, como dice acá, fíjense. Yo puedo usar acá edad, ¿sí? Si yo no la hubiese declarado acá edad, no la hubiese inicializado ni nada, me hubiese aparecido indefinido, ¿sí? A ver qué pasa si yo intento, ¿sí? Mostrar una edad y la variable, el valor, la variable edad no la tengo, ¿sí? Vamos a actualizar página. ¿Sí? Acá está el error, ¿sí? Edad no está definida, ¿sí? Hay un error. Vuelvo al código. Ahí lo vamos a sacar. O sea que si yo intento usar una variable que no declaré, ya sabemos ahí que da un error. ¿Cómo lo chequeo el error? Inspeccionando, ¿sí? Inspeccionando. Fíjense que en la página no me doy cuenta. A ver si yo saco esta inspección, ¿sí? Por allí, a lo mejor, bueno, yo ahí estaba usando una variable para mostrarla, pero sí, sí, Manuel, también hay bloques try catch. Pero fíjense que si ahí la rutina hubiese sido hacer algo y yo veo que no está respondiendo, que no está haciendo lo que yo le pedí, bueno, inmediatamente voy a herramientas, se fui acá a configuración, más herramientas de desarrollador, y en consola me doy cuenta de que algo estaba mal, ¿sí? Edad no está definida. Bien, por ahí es trivial esto que les estoy diciendo, pero para otros no. Para uno ya dice, pero esto ya lo sabemos, en buena hora. Ok, bueno, con respecto a los comentarios, bueno, igual que Java, ¿sí? Igual que Java. Barra barra para comentarios de una línea, barra asterisco para comentarios de más de una línea, ¿sí? Los operadores los usan de la misma manera, ¿sí? Para sumar, restar, dividir, multiplicar, ¿sí? Los operadores de preincremento, postincremento, ¿sí? O incrementales y decrementales, ¿se acuerdan con el más, menos, menos? Todo eso se usa de la misma manera, ¿sí? Igual que las asignaciones, ¿sí? Sabemos que para asignar
el valor de una variable, utilizamos el signo igual, ¿no? Y tenemos las asignaciones cortas. Por ejemplo, más igual y la expresión, menos igual y la expresión, por igual y la expresión, ¿sí? Dividido igual y la expresión. A ver, vamos a chequear una cosita. Y vuelvo acá. A probar acá. Vamos a guardar en una variable resultado, por decir, 12 módulo, bueno, el módulo 3 tendría que ser 0, ¿no? Bueno, vamos a poner módulo 2, ¿sí? Módulo 2. Acá estoy calculando el módulo, el resto de la división. Resultado debería tener guardado el resto de la división, entre 12 y 2, ¿cierto? Si lo mostramos por consola, y acá mostramos lo que está en la variable resultado. Acá le voy a poner, a la variable le voy a poner res para que nos... Y acá res, ¿sí? Para que se entienda que el resultado es la cadena, el texto, la leyenda, concatenado el resultado, ¿sí? Uy, te poner control S. Control S para guardar. Esto lo voy a ir... Incómodo trabajar con tantas ventanitas. Por acá. Perfecto. Fíjense que ahí si ejecutamos, el resto, el resultado quedó el resto de la división, 0. Acá, si yo pusiera en lugar de 12, 11, módulo 2, puedo separar ahí, debería ser 1, ¿no? El resto de la división. Guardé los cambios, voy a mi página, la refresco, ahí está. 1 es el resto de la división entre 11. O sea que el operador que utilizamos de módulo para obtener el resto de la división es el mismo que usábamos en Java, ¿no? Exactamente el mismo. Cuando teníamos un acumulador, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Denme un ejemplo de un contador, una variable contadora, ¿verdad? ¿Cómo sería un ejemplo de un contador? Supongamos que tengo una iteración, ¿sí? ¿No Y para? yo quiero una variable que vaya contando. ¿Cómo sería la sintaxis, la estructura? Que para ahí vaya restando un número. Por ejemplo, que sume o que reste, que cuente, o sea sumando o restando, como ustedes quieran. Por ejemplo, si la variable es i, ¿cómo sería? Más. Bien, yo podría poner i más, ¿sí? I más, esa sería una. Poner i más equivale a poner ¿qué cosa? Y más uno. Y es No. igual a I más 1. Ah, es igual a decir, i es igual a i más 1. ¿Cierto? Ahora, esto yo lo puedo abreviar también, ¿sí? Cuando tengo una expresión de este tipo, variable igual, variable, más, menos, una expresión, ¿sí? Yo esto lo puedo abreviar, ¿sí? Yo podría decir ¿Y más i igual a 1? exactamente, ¿sí? I más igual a 1. Acá estoy diciendo en los tres lugares lo mismo, ¿cierto? ¿Se entiende? Si yo tuviese esta expresión, por ejemplo, z es igual a z por 45, ¿cómo la podría abreviar? Z por por igual igual 5. Igual 45. Claro, z por, ahí agrandé la letra, z por igual Igual 45. 45. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que mencionaba acá en la diapositiva, ¿no? En estos operadores. Estos acá, los operadores de asignación. ¿Sí? Bien.
Perfecto. Bueno, ahora con respecto a los operadores relacionales, ¿sí? El igual igual. A ver, vamos a ir por aquí. Operadores. Acá tenemos, vamos a los operadores para sumar, el de asignación, ¿sí? El operador de suma, el de asignación. Y bueno, acá lo que estamos haciendo es asignarle a Z la suma de X más Y. Eso lo hacemos de distintas maneras. Bueno, acá un ejemplo de asignación es declaramos la variable X y le asignamos 10, ¿sí? Acá le asignamos 5. Bueno, esos son todos ejemplos de asignación. La multiplicación. ¿Sí? Yo puedo asignarle una variable el resultado de cualquier expresión matemática, ¿no? Cualquier expresión lógica. El por es el de potencia. ¿Sí? ¿Vieron que estaba en la diapositiva el operador asterisco asterisco? ¿Sí? Es el de exponente. Bueno, acá están las asignaciones cortas, ¿sí? Lo que vimos de más, igual, lo van a tener todo. Fíjense acá cómo estoy usando el de exponente. X vale lo que tiene elevado a la Y. Estoy diciendo ahí, ¿no? Esa expresión. La expresión corta podría ser X elevado a la Y o X asterisco asterisco es el exponente. Bien. Bueno, con respecto a los operadores de comparación, ¿sí? Estos operadores de comparación, ¿en dónde los utilizaríamos? ¿En un if? En Lo condicionales utilizaríamos, generales. claro, en un if, en una selección. ¿En dónde también los Una podríamos condición. utilizar? En una iteración, ¿sí? Podrían ser, siempre en una expresión lógica, ¿sí? Siempre en alguna sentencia que reciba o que utilice una expresión lógica. Por ejemplo, el if, por ejemplo, el for, por ejemplo, el while. El ¿No? while. ¿Estamos? Utilizarían algunos de estos operadores. Los operadores son básicamente los mismos que usamos en Java, ¿sí? ¿Cuál notan de diferente o nuevo? Y el triple igual. El Signo de triple igual, interrogación. ¿sí? El triple igual, exactamente. ¿Se acuerdan que el igual igual devuelve true cuando dos elementos tienen el mismo valor? ¿Sí? Independientemente del tipo. ¿Sí? Independientemente del tipo. Ahora, la igualdad estricta, o sea, el triple igual, dos elementos, ¿sí? Son iguales si tienen el mismo valor y son del mismo tipo. ¿Sí? Y son del mismo tipo. Y si no se Fíjense, declaró eso, profe, si no se declaró el tipo en la variable, no se puede usar no, así. pero ¿cómo evalúa qué tipo de dato tiene la variable JavaScript? El intérprete, perdón, el navegador. Lo va a ¿Con las interpretar de acuerdo comillas? al dato que tiene guardado. Claro, exactamente. ¿Sí? ¿Estamos? Mira, pregunto, en este ejemplo, en la variable X, ¿de qué tipo es para vos? Número. Número, ¿sí? La variable Y, Y tienen los dos. claro, pero Sí. fíjate que Una cuando lo cadena. resuelve, mirá cómo lo resuelve. ¿Sí? Es un Sí que es string. una cadena, ¿no? Un string. ¿Verdad? Y el Z, O una sí, queda como una cadena, lo suma como claro, cadena. no es que lo suma, Lo lo agrega como concatena. cadena. Lo, Sí, es lo como que lo que concatena, tengo esa es la acá es lo palabra. mismo que tengo acá, ¿no? Fíjate, hacer Claro, hello sí. más 5, hello más 5. ¿Sí? Concatena, es verdad, la palabra. Lo concatena cuando hay una cadena. Entonces, a ver, probemos, estaba mirando que para abajo tienen más ejemplos. ¿Sí? Hay más ejemplos. Pero probemos a ver los operadores de
igualdad, ¿sí? Yo voy a limpiar esto, acá para que no se haga tanto lío, y vamos a declararnos dos variables, ¿sí? Yo guardo los cambios, vamos a poner acá. Nuestra variable A, le vamos a poner el valor 12, ¿sí? Nuestra variable B, el valor 12, ¿sí? Si yo hago esto, A igual B, ¿qué debería aparecer? ¿Qué le estoy pidiendo acá? ¿Imprima qué Un cosa? true. Claro, le estoy pidiendo que imprima si esta expresión, si es verdad Un que A es igual a verdadero. B. ¿Sí? ¿Estamos? Estoy pidiendo. Entonces, lo que deberíamos esperar como salida, justamente, es el literal booleano. O un true o un false. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿qué debería suceder acá? True. Pero no es una, no debería pasar eso. No es un condicional o... Bien. Bueno, acá, fíjate vos que tenés una condición, una expresión lógica. ¿Sí? Pero la estás mandando a una función que va a mostrar el resultado de esa expresión. ¿Sí? A ver, cuando vos pones así, uno está acostumbrado a hacer esto. Y, por ejemplo, si yo pongo esto, A igual B, ¿qué crees vos que sucede ahí? Evalúa la expresión, ¿sí? Y la compara. deduce, en base a los valores que tenía ahí B, si es true o false. El resultado acá posible cuando tengo una expresión lógica es true o false. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Si la uso en un if, bueno, si es true, va a ser lo que está en el bloque de código. Si es falso, va a ser lo que yo ponga dentro de un bloque else, por ejemplo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo una expresión, por ejemplo, en una sentencia que muestra algo por pantalla? ¿Sí? Si la pongo, por ejemplo, en un console log, lo que debería suceder es mostrar el resultado de esa expresión. ¿Sí? Es lo mismo que si yo pusiera acá, por ejemplo, A más B. Eso es una expresión, nada más que una expresión matemática. ¿Sí? Fíjate que estoy usando el operador más. Entonces, ¿qué va a suceder? Y está bien, yo sé que esto lo que va a hacer es sumar lo que hay en A más lo que hay en B. Pero como está puesto esto en una función de salida, ¿sí? Lo que va a mostrar es el resultado. 24 debería mostrar. ¿Cierto? Bueno, algo parecido sucede cuando yo pongo esto. ¿Sí? Resuelve, ¿sí? En este caso debería ser true y es lo que esperamos que salga. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora voy a decir, pero, a ver, ¿para qué usas eso? Generalmente lo vas a usar a esto no dijiste, dentro de un if, dentro de un for. Sí, lo estoy haciendo acá como para probar, ¿sí? Cómo trabajan estos operadores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Solamente para chequear. ¿Ok? Solamente para chequear. Entonces, si nosotros ejecutamos, fíjate que ahí tenemos true. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Sí. Todo perfecto. Pero ¿qué pasa si al B yo le pongo el 12 como si fuese un literal de texto? ¿Sí? A es un 12 entero y B es una cadena con el 12. ¿Sí? A ver, ¿sí? Debería dar falso. Y True. ejecutamos, Es falso. está true. ¿Por qué? Porque independientemente del tipo de dato, chequean si el valor, ¿sí? Si el dato que tienen asignado es el mismo. ¿Sí? Lo que va a hacer internamente es, bueno, estoy comparando A, que es un entero, lo que haría es convertir esta cadena a un entero y chequear, che, ¿los valores son iguales? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando yo ¿Que uso el convierte igual, automáticamente una cadena a un número? lo convierte ahí en ese caso automáticamente. Ahora, lo que hace el igual, entonces, es devuelve true si las variables que voy a comparar tienen el mismo valor, independientemente del tipo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, Bien. pero no. Claro, porque para eso está el triple igual. Consulta. Claro. Como estamos frente a un lenguaje que no es fuertemente tipado, ¿sí? Por ahí decís, pero yo necesito
porque voy a hacer algo, lo quiero parsear después a ese número yo, a ese dato lo quiero parsear a número y me quiero asegurar de que sean números, ¿sí? Por ejemplo. ¿Ah? Profe, Entonces, o me quiero asegurar de que, que tengan el mismo valor, pero que sean del mismo tipo, ¿sí? Por eso está el triple igual. Sí, escucho, perdón. consulta, porque recién nos mostró que el 5 más el 5 concatenaba los dos. Sí, bueno, ahí lo vamos a probar a eso. ¿Vieron que quedó como dudoso? ¿Quedó ahí como dudoso? Ahí lo vamos a probar. Vamos a ejecutar acá. Fíjense que en este caso, ¿sí? Si yo lo comparo con el triple igual, es falso, ¿sí? Si bien tienen el mismo dato, A tiene un 12 y B tiene un 12, pero B al 12 lo tiene dentro de una cadena, ¿sí? No sería el mismo tipo de dato, sería una cadena. Para que me devuelvan true, tendrían que ser o los dos números o los dos cadenas, ¿cierto? O los dos números o los dos cadenas. ¿Sí? Fíjense, si son los dos cadenas, ¿sí? El triple igual me devuelve true. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ahora, dice el compañero, pero pará, es un parseo, pero vos recién mostraste que lo concatenaba. Sí, porque el ejemplo que había ahí no era muy, muy convincente. Vieron que tenían ustedes un ejemplo como este, más o menos. Tenían la variable A, que tenía un 5, ¿no? Y la variable B, que tenía un 5 así entre comillas. ¿Está? Le vamos a poner 51 para que sea distinto. Y vamos a decir que vamos a guardar en una variable C A más B. ¿Sí? Y acá vamos a mostrar C. ¿Sería lo mismo hacer el A más B en el console log? Sí, lo mismo que yo pongo acá más B. Ok, Sí, ok, tal cual. ok. Tal cual. Ahí ejecuto. Fíjate, ¿qué hizo? Los concatenó. Concatenó. Los pegó. Concatenó el 5 y el 51, que es el string. Claro, se lo concatenó. Adelante. Bueno, si yo hubiese puesto B, para que se note mejor, B más A, ahí lo concatenó. ¿Sí? Si yo lo uso así, ahí lo concatenó. 515. ¿Sí? Si yo lo que necesito es a esto, decirle, no, pero yo lo quiero sumar, lo tendría que, de alguna manera, parsear. ¿Sí? Yo tendría que decirle, voy a parsear a entero lo que hay en la variable B, ¿sí? Y eso lo sumo a... Ya vamos a ir. Ahí está, ahí sí, 50. Ahí me lo tomo como... ¿Está? Hay que tener cuidado, uno puede meter la gamba fea. Claro, por eso es que por ahí uno hace estas pruebas. ¿Viste? Por ahí es costumbre, cuando estés creando ya funciones un poco más complejas, de poner un console log para mostrar el resultado, ¿sí? Y vos chequear si es lo esperado, ¿sí? Hacés ese testeo, lo haces vos, ¿tá? Haces ese testeo vos. Perfecto. Bien. Perfecto. Hay dos operadores, ¿sí? Type of e instance of. A uno de ellos seguramente lo recuerdan de Java, ¿sí? Que es el instance of. Fíjense, si puedo, ahí está. Perfecto. Fíjense, ¿sí? Acá. Fíjense, el type of, ¿sí? Lo que me devuelve es el tipo de dato de una variable. ¿Tá? Entonces, yo podría chequear, ¿sí? O averiguar qué tipo de dato tiene una variable. El type of me devuelve el tipo de dato de una variable. Y el instance of es un operador booleano que me permite comparar una variable con un tipo, ¿sí? Y me devuelve true si la variable que estoy evaluando es de ese tipo. ¿Ok? Como lo hacíamos en Java.
ver si tengo acá. Ahí un ejemplo. Bueno, ahí vamos, lo que podemos probar. Acá, ¿sí? Ahí mostré resultado, ¿no? Que es C. Voy a mostrar más abajo, console log, el type of, acá. Fíjense, si yo quiero saber el tipo de dato que guarda la variable B, es type of y la variable, ¿sí? Y la variable. Vamos a mostrar, acá abajo, el tipo de la variable A. Vamos a mostrar el de B y el de A. Si ejecutamos, fíjate, el B es de tipo string y el A es un número, ¿sí? Entonces, yo podría acá decir, bueno, si el tipo de dato de B es la cadena string, ¿era? Estoy usando así. Bueno, si el tipo de B me devuelve string, vamos a poner un alert, no se puede operar. Actualizo. Que no le gustó del alert. Mayúscula, la A no es el problema, Ah, no. la A mayúscula. Perfecto. Ahí está. No se puede operar. ¿Sí? Se lo puedo usar al tie off, ¿sí? Dentro de una condición. ¿Ok? Sabemos que tie off y la variable lo que nos devuelve es el tipo de dato. Es una función que nos devuelve el tipo de dato. Y eso puedo chequear, ¿no? Puedo usarlo para una condición, ¿no? Si el tipo de dato de la variable es tal, eso es una forma. Y, a ver, voy a comentar este alert, barra asterisco, asterisco barra. Voy a mostrar acá, a ver, nos vamos a animar, al, quiero saber si B instance of es una instancia de string. ¿Sí? De esto debería devolvernos true. Yo estoy preguntando acá, ¿es B? Instance of es un operador booleano. ¿Sí? Type of es un operador que devuelve un string, una cadena, con el tipo de dato. ¿Sí? Instance of es booleano y es un operador binario, ¿se dan cuenta? Variable, instance of, tipo de dato. Esto me debería devolver true, ¿no? Porque B es la que tiene la cadena 51. Vengo para aquí. No le gustó. Ah, perdón. ¿Qué es lo que gustó? Entonces, vamos a probar con string en mayúscula, porque sería referencia, instance of y la clase. Venimos acá, ejecutamos, falso, me dice que no es de tipo string. Para que sea de tipo string, ¿qué tendría que suceder? ¿Qué tendría que suceder? A ver, que yo esto lo haya guardado así. New string. Y acá poner 51. A ver. Como objeto, digamos. Claro. Ahí está, ahí sí me da true. ¿Sí? Ahí sí me da true. Y fíjate, el tie of me dice que es un object. Claro. ¿Sí? El tie of. Cambió el tipo de type. Exactamente. Está Es bueno. decir que para que me lo tome como un objeto, yo tengo que instanciar con una clase, ¿sí? Usando el constructor. Sí o sí. Ya lo vamos a ir mezclando y esto nos va a ir sirviendo más adelante ya cuando trabajemos con objetos como fechas, porque las fechas las manejamos como objetos. ¿Sí? Ahí ya lo vamos a ir
utilizando y chequeando. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa hasta acá, ¿puede ser? Continuando ahora con el alcance de las variables, ¿sí? Vieron que recién hablábamos que si usábamos la sentencia var, let, ¿sí? Podíamos definir variables de alcance global o de alcance local, ¿no? Ya van a ver que hay un poquito más. Primero tenemos que entender que existen tres tipos de alcance, ¿sí? Por un lado, el alcance global, es decir, que desde cualquier función o desde cualquier bloque de código yo puedo acceder a esa variable. El otro alcance es de función, es decir, el alcance de función serían, ¿qué cosa? Las variables que ustedes declaran como parámetro, ¿sí? De una función o locales a la función. Esas variables que son parámetros de la función o locales a la función, el alcance es el de la función, ¿sí? Y un tercer alcance es el de bloque, ¿tá? Es decir, yo podría tranquilamente abrir y cerrar llaves sin necesidad de definir una función, ¿sí? Este es un bloque de código que se va a ejecutar también secuencialmente, y las variables que yo declaré ahí tienen alcance de bloque. Pero, miren esto, las variables declaradas dentro de un bloque solo pueden ser accedidas dentro del bloque. Eso si son variables declaradas con la sentencia let o como constantes, ¿ok? Las variables que ustedes declaran dentro de una función son locales dentro de una función, es decir, las variables parámetro son locales de la función. Las variables o constantes, las constantes que ustedes declaren o las variables que ustedes declaren con let también son locales a la función, ¿sí? Las variables que declare fuera de una función son globales, ¿sí? Todas las que declare fuera de la función son globales, independientemente de si son let o var o constantes, ¿ok? Cuando yo asigno valores a variables no declaradas, automáticamente las declara globalmente. Pero miren esto. En el bloque de código, fíjense, vieron que nosotros, en nuestro ejemplo, pusimos nuestro bloque script dentro de nuestra página, ¿sí? En el body, en este caso. Teníamos en nuestro body un H1, un párrafo y el script. Es decir, que la idea es que se ejecute en este orden, ¿no? Se ejecuta el H1, el P, el script, ¿ok? Pero podría suceder que yo después del script tenga más HTML, ¿sí? Qué sé yo, tenga otro H1, que diga, no sé, otra parte, ¿sí? Fíjense que estoy escribiendo afuera, ¿no? Sigo dentro, obviamente, del body, ¿ok? Sigo dentro del body. Y acá tenga otro script, ¿sí? Tenga otro bloque script. En nuestro primer script, ¿sí? Fíjense que pusimos así sueltas, todas variables supuestamente globales, ¿sí? No están dentro de una función, por lo tanto son globales, independientemente si las haya declarado con var o con let, ¿sí? Fíjense esto, voy a poner a esta A, vamos a poner let, ¿sí? Entonces, como no están dentro de un bloque de código, no están entre llaves, ¿sí? Ni dentro de una función, se comportan como locales, como globales. Si yo me vengo a este otro bloque script, ¿sí? Supongamos que acá pongo console log, qué sé yo, otra parte, y mostramos acá nuestra A, que es let, ¿sí? Guardamos, vamos a nuestra página y ejecutamos. Fíjense que pudimos acceder al estado de la variable A, ¿sí? Pudimos acceder al estado de la variable A. Ahora, si estas variables hubiesen estado en un bloque, yo lo pongo acá, abro llaves, cierro llaves, ¿sí? E intento actualizar la página, guarde los cambios, fíjense que error de referencia, no está definida nuestra variable, ¿no? No la reconoce a la A. ¿Por qué?
Porque, bueno, ya está dentro de un bloque y es let, ¿sí? Y a ver, ¿podría acceder a B, que B es una var, supuestamente sería global, independientemente de donde la declare? Vengo, actualizo, y sí, señor. ¿Sí? Puedo acceder. Entonces, ¿sí? Existen 3 tipos de alcances: globales, de función y de bloque. Ahora, con respecto a los tipos de datos, ustedes bien vieron que una misma variable puede albergar diferentes tipos de datos, ¿sí? En eso no hay problema, ¿sí? Si yo vuelvo aquí, voy a limpiar para trabajar más cómodo, voy a borrar esto, voy a dejar un solo script. Esto, para no comentarlo, lo voy a borrar. Ahí. Una misma variable podría guardar distintos tipos de datos. Si yo no la declaro y le asigno directamente, vamos a poner A, y le asigno el número 12, tranquilamente yo más abajo podría la misma variable, estar acá, console log, salida, y mostramos A. ¿Sí? Acá estamos corroborando de que si yo asigno un valor a una variable y no la declaré, automáticamente la declara. Más abajo, si yo a A le asigno una cadena, ¿sí? Pepe, y vuelvo a mostrar el estado de la variable, no habría ningún inconveniente. ¿Sí? Veamos. Fíjense, salida 12 y Pepe. Entonces, la misma variable puede albergar diferentes tipos de datos. En un momento se comportó como entera y en otro momento se comportó como una variable de tipo string. ¿Sí? De tipo string. En JavaScript tenemos distintos tipos de datos. ¿Sí? Fíjense, los tipos de datos son 8 también, ¿no? De tipo string, de tipo number, enteros grandes, booleanos, indefinido, ¿sí? Es cuando tengo la variable pero no le asigné un valor, null, ¿sí? Es una variable objeto a la que no le referencié, o un símbolo, ¿sí? O un object directamente. ¿Estamos? O un object. De tipo number, directamente cuando yo a una variable le asigno un literal numérico, ¿sí? Ya sea entero o de punto flotante, son números, ¿sí? Cuando asigno una cadena, ¿sí? De texto, fíjense, son de tipo string. Si a una variable le asigno un literal booleano, fíjense que acá a X le asigno el literal true, y a Y el literal false, son de tipo booleans. ¿Ok? Aquí en este caso, observen, esta variable, en realidad esta constante, llamada persons, ¿sí? Es un objeto. ¿Qué atributos tiene ese objeto? A ver. Primer nombre y siguiente nombre. String. Nombre y apellido. Tiene 2 Sería atributos. un First name. mapa de clave y valor. Exactamente. Y fíjense cómo arma un objeto, ¿sí? Entre llaves, el campo es muy parecido a un JSON, ¿sí? Parecido a un JSON. Fíjense, es el campo, 2 puntos y el dato, ¿sí? Coma, el campo, 2 puntos y el dato, ¿sí? O sea que esta persona tiene 2 atributos. First name y last name, los 2 son de tipo string, ¿ok? Un arreglo, ¿sí? Es creado directamente de esta forma. Hay distintas formas y ya vamos a trabajar puntualmente con arreglos, ¿sí? Acá tengo un arreglo de string, si se quiere, ¿sí? Un arreglo de objetos. Este arreglo se llama cars y tiene una lista de 3 tipos de marcas de autos, ¿no? Fíjense cómo puedo crear una fecha, ¿sí? Para crear una fecha, que también la maneja como un object, o sea que a los arreglos, a las fechas, ¿sí? Las maneja como object. Y para crear una fecha puedo hacerlo. Date tiene un constructor sobrecargado, ¿sí? O sea, yo podría usar date y pasarle un string con el formato de la fecha que quiero crear, año, mes y día, o puedo usar date
sin pasarle nada por parámetro y me generaría la fecha actual, que ya después vamos a trabajar puntualmente con fechas, ¿sí? Y con arreglos, y después con objetos. Pero es para que ustedes vean que pueden manejar esos diferentes tipos de datos, ¿ok? Esos diferentes tipos de datos, ¿no? Algo importante, que también, igual que en Java, disponen del operador de concatenación, ¿sí? ¿Estamos? Acá en este caso estamos concatenando, ¿sí? Al literal numérico 16 se lo estamos concatenando a la cadena Volvo. ¿Sí? Lo mismo. Ahí estamos mostrando. Fíjense, bueno, distintos comportamientos que pueden tener. Esto después ustedes lo pueden ir probando. Fíjense que en este caso, acá hay seguidos, después del operador más, dos numéricos. Entonces, el comportamiento es este. Lo suma y después concatena a la cadena Volvo. Son distintas situaciones, ¿no? Distintas situaciones. Fíjense que acá arriba, ¿sí? Cuando la variable está indefinida, cuando está declarada y no le asigné ningún valor, ¿sí? Ahí está indefinida. Vale null cuando yo le asigno literalmente null, ¿sí? Bueno, acá tiene asignado, este ejemplo, un número, ¿sí? Y acá tiene el tipo string, ¿sí? Fíjense que a las cadenas, a los literales, string, como mencionábamos recién, los puedo crear a los literales usando o comillas dobles, ¿sí? O comillas simples. ¿Sí? Tranquilamente. ¿Tá? Fíjense, aquí con el uso de comillas dobles, o sea, puede haber situaciones en las que necesiten, dentro de la cadena, poner un apóstrofo, ¿sí? Entonces, me conviene declarar la cadena con una comilla doble, ¿sí? Y poder poner dentro de un apóstrofo, ¿no? Eso lo podría hacer. O, si la cadena está con comillas simples, ¿sí? Me permite a mí incorporar dentro de la cadena comillas dobles. Eso depende de lo que ustedes necesiten armar, ¿no? Los literales numéricos, ¿sí? Pueden ser decimales, ¿sí? Un literal de punto flotante, directamente el número y la cantidad de decimales, ¿sí? O un entero. Puedo poner como literal numérico, ¿sí? La notación exponencial, ¿tá? Por ejemplo, 123 elevado a por 10 elevado a la 5, ¿sí? O para un decimal, por 10 elevado a la menos 5, ¿sí? Una notación exponencial. Eso lo puedo tranquilamente también poner, ¿no? Si ustedes necesitan aclarar que el literal numérico es un entero grande, un entero con muchos dígitos, ¿sí? Podés usar el tipo begin, ¿no? El tipo begin es un objeto, ¿sí? Que puedes pasarle por el constructor una cadena con la cantidad de dígitos que vos necesites, ¿no? Esto para si vos necesitas representar un entero grande, ¿no? El tema de los arreglos, como vimos, basta con que una forma de crear el arreglo es directamente a la variable o a la constante le asignás entre corchetes la lista de elementos. ¿Sí? Eso no hay nada. Para un objeto, directamente es la constante o la variable, ¿sí? Asignado a, y entre llaves, separados por comas, fíjense los campos. Fíjense que el campo first name, igual que el last name, tiene un dato de tipo string, y cuando es entero, fíjense, lo pongo sin la comilla, ¿sí? Edad, 50. ¿Ok? Bien. Acá están los operadores que habíamos visto recién, ¿sí? Si yo pregunto si esto es, que me diga de qué tipo es esta cadena vacía, me va a decir que es de tipo string. Si le digo de qué tipo es la cadena John, me va a decir que es de tipo string, y así, por más que tenga espacios entre medio, es de tipo string. Si lo pruebo con literales numéricos, ¿sí? También. Eso por ahí ustedes tienen una expresión y quieren saber de qué tipo es, qué tipo representa la expresión, bueno, pueden usar el operador tie-off para hacer esa evaluación, ¿no?
cuando ustedes declaran una variable y no le asignaron un valor, ¿sí? El valor que tiene la variable es indefinido. ¿Sí? No es lo mismo no haberla declarado. Si yo no declaro la variable y la intento usar, se produce el error como sucedió hoy. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ustedes van a tener acceso después acá a este material. ¿Sí? Con el uso del operador tie-off, que lo hemos estado analizando, ¿sí? Y la conversión de tipos. Por ejemplo, para convertir una cadena a un número, o un número en una cadena, una fecha en una cadena. ¿Sí? Vamos a probar acá, por ejemplo, que voy a borrar esto, ¿sí? Y me voy a declarar una variable fecha, ¿sí? Y ¿qué pasa si yo pongo new date? Después vamos a manipular fechas, ¿sí? Y vamos a utilizar todas las funciones de fecha, igual que vamos a trabajar con arreglos y objetos. ¿Ok? Esto es para dar una miradita. Fíjense que si yo acá muestro, acá estoy instanciando un objeto de tipo fecha, utilizando el constructor vacío, ¿no? Entonces, supuestamente lo que me generaría es un objeto con la fecha y la hora actual. ¿Sí? Si ejecutamos, esto yo acabo de actualizar esta página, que tiene este script, fíjense el formato de fecha, ¿no? Hay lunes, febrero 5, 2024, hora 20:03, 49 segundos. ¿Tá? Me lo muestra en este formato. Van a ver que tengo formas de esa fecha obtener solamente el año, solamente la fecha, o solamente la hora, ¿sí? O poder extraer de la fecha el día, los minutos y los segundos. ¿Sí? Volviendo a la conversión de tipos. Vamos acá. Bien. Para poder convertir a una cadena, ¿sí? Una cadena a un número, ¿tá? Puedo usar el constructor de number. ¿Sí? Si yo a number le paso como constructor una cadena con el valor, automáticamente él me lo convierte a un número. ¿Sí? El resultado va a ser un número. Todo lo que yo ponga entre comillas. ¿Sí? Obviamente que el formato de la cadena tiene que ser un número. ¿Okay? Por ejemplo, si yo paso algo como esto, acá abajo esto no va a poder ser convertido porque no son números. ¿Sí? O el primer número está mal formateado, hay un espacio entre medio. Como que hay dos números. ¿Sí? Bien. Number tiene una serie de métodos que me permiten la conversión. ¿Sí? Yo podría utilizar el parse flow para convertir una cadena en un número de punto flotante, en un valor de tipo double, o el parse in para convertir, ¿sí? Una cadena a un entero. ¿Vamos? O uso directamente el constructor de number, ¿sí? Y me lo convierte al número que sea. Ya acá, ¿ven? Por ejemplo, si yo pongo number, ¿sí? Y paso este literal, bueno, ya me lo devuelve como un flotante. ¿Sí? Siempre son números. ¿Ah? Siempre son números. Siempre son number. A eso voy. ¿Ok? Ahí, profe, dice que el parseIn lo convierte en un número, en un objeto de integer. Acá el O, parse int que lo digamos, convierte exactamente. Lo convierte en un número. ¿Sí? Lo convierte en un número. Fíjate acá, en este caso, ¿sí? Por cómo está usada esta expresión, el operador más me lo convierte a número, ¿sí? Guarda el X en un número. Fíjate acá estoy diciendo que X vale lo que tiene más Y. ¿Sí? Entonces, en este caso dice, hace la conversión a número. Si intento hacer eso, por ejemplo, con una cadena que no tenga un número, como en este caso, va a dar un error. ¿Sí? Me va a decir que no es un número. ¿Sí? El none.
Ahora, ¿puedo convertir un número en un string? Sí. Para generar un string, yo puedo usar el constructor de string, ¿sí? Y le paso directamente el número y él me lo devuelve como una cadena. ¿Tá? Si yo a string le paso el valor de x y x es un número, me lo devuelve como una cadena. ¿Sí? O le paso un literal, me lo devuelve como una cadena. O le paso una expresión matemática, me la devuelve como una cadena. ¿Sí? Algo que también puedo hacer es lo siguiente. A ver, vamos a probar esto acá. Dejemos este de fecha. Acá, ahora con números. Si yo guardo en una variable x el valor 12, fíjate que, mira, probemos esto. Type of de x. ¿Sí? Debería decirme que es number. Es number. ¿Sí? Ahora, como es un number, tiene un método que me permite pasarlo a string, ¿no? A string. Entonces, si yo acá le digo x, ¿no? Que es mi number, punto. Fíjense que me sugiere una serie de métodos, ¿no? ToString, lo que estoy haciendo es convertir a string, pero ese número. ¿Y le puede cambiar el valor, profe? Si lo guardo en otra variable. ¿Sí? A ver, actualicemos acá. Fíjense, a string, ahí tengo el 12. Podemos probar esto, si realmente lo convierte, haciendo acá abajo, no sé, guardo, bueno, me acostumbré al let, y es igual a x.toString. ¿Sí? X es un number, y va a ser un string. ¿Sí? Entonces, si acá pido mostrar el tipo de dato de y, debería decir que es de tipo string. ¿Sí? Ejecuto, ahí está. ¿Sí? El y es de tipo string. ¿Ok? O sea, tienen la posibilidad de poder convertir tanto un string a un número o al revés, ¿no? Hacer un parseo de una cadena a un número o convertir una cadena, un número en una cadena. Esperen que se me pierdan las páginas. Ahí está, las pestañas. Tienen la posibilidad de hacer redondeos, ¿sí? Utilizando estos métodos, ¿sí? Los métodos que tienen number, ¿sí? Es el exponential, el fixed, el precisión, retorna una cadena con un número escrito con la longitud que vos especifiques en el método. O el toFixed retorna una cadena con un número redondeado, ¿sí? Y con el valor que vos especifiques, la cantidad de decimales que vos especifiques. ¿Sí? Bien, fíjense qué sucede acá en este caso. En este caso tenemos creada una fecha, ¿sí? de tipo date. En esta línea lo que estoy haciendo es convertir ese d a un número, ¿sí? Ese date a un número, y lo que obtendría, ¿sí? Lo que obtendría sería el valor en milisegundos, ¿sí? Un valor long, ¿sí? Un entero largo, que representa esa fecha en milisegundos, ¿sí? En un long. Fecha es ahora. Acá estos métodos de date para extraer, fíjense que acá en este caso del date extraigo la hora, me la devuelve también como un long, ¿sí? Pero ya van a ver después que vamos a trabajar, cuando trabajemos de lleno con fechas, ¿sí? Ahí vamos a ver. O sea que tanto number, ¿sí? Tanto number, que tiene el método toString, como date, también, fíjense que date también tiene el método toString, ¿no? Que me permite obtener la fecha como una cadena.
¿Mm? Cuando yo hice esto, acá, que generé la fecha, la línea 13, ¿sí? Fecha es de tipo date, ¿sí? Es de tipo date. Entonces, por allí, si yo quiero hacer una operación de cadena sobre esa fecha, no puedo, porque es un date. Tendría que convertirlo a cadena para poder obtener la longitud, para poder obtener el primer carácter de esa cadena o el último carácter, ¿sí? Si yo quisiera hacer operaciones de cadena sobre esa fecha, tengo que convertirla a, a un string, ¿sí? O sea, ¿Y por si eso es fuera de que, números, profe? y si fuera de números, yo lo que obtendría es el valor en milisegundos, ¿sí? Un valor, perdón, entero que representa la fecha, ¿sí? Y podría modificarla de esa manera, que es mucho más difícil, ¿sí? Ahí podrías usar algún algoritmo, o podría valerme de alguna herramienta como Excel, por ejemplo, y probar. Viste que Excel tiene la posibilidad de que vos pones una fecha y te la transforma a un entero, ¿sí? Sí. Y cada fecha tiene un valor, ¿sí? Numérico. Podrías probar con eso. Si vos necesitas manipular algo de la fecha como un número, lo convertís a número, ¿sí? Lo convertís a string, ¿sí? Y ese string lo podés convertir a un number, si quisieras. Es como un objeto fecha. Ahora, a ver, ¿se entiende? A ver, por ejemplo, si yo lo tengo así como fecha, ¿sí? Fíjate, vamos a volver para acá. Si yo lo tengo así como fecha, ¿sí? Como date, yo puedo usar ahí operaciones de date. Es decir, yo podría decirle acá console log, ¿sí? Y decir fecha, punto, y usar los métodos de fecha. Get Bien. date, y le digo dame la fecha, por ejemplo. Ven que los métodos que uso son los de date, ¿sí? Me dice, el date me devuelve el día de la semana, ¿sí? Hoy Bien. es 5, ¿ok? Console log fecha punto get del mes. Los meses, ya lo van a ver ustedes, están enumerados de 0 a 11, ¿sí? Los meses, lo vamos a ver de manera formal, de 0 a 11. Fíjate que me dice el mes es 1, ¿sí? Pero el 0 es enero, el 1 es febrero, Febrero. ¿ok? ¿Sí? Ahí se me fue. Ahora, sí, fíjate que si yo ahora acá, a esta fecha, vamos a guardar en una fecha cadena. Y digo que fecha cadena es fecha, tu string. ¿Sí? Entonces, puedo hacer ahora, sobre esa fecha, operaciones de cadena. ¿Sí? Sobre fecha cadena es un string. Entonces, no tengo el getDate, tengo los métodos de string. Por ejemplo, para obtener la longitud, ¿sí? De la cadena. Entonces, hay situaciones en las que necesitas, ¿sí? Ahí está la longitud de la cadena. ¿Sí? Hay situaciones en las que necesitas hacer alguna operación a nivel cadena, bueno, entonces podés convertir ese objeto, ¿sí? Date, ese objeto number, ¿sí? A string, ¿sí? Y hacer operaciones de cadena. O al revés, puede ser que tengas una cadena y esa cadena, ese string, tiene adentro una fecha, ¿sí? La podés convertir a fecha, o si esté bien formateada, ¿no? O si es un número, Bien, podés viceversa. convertirla a número. ¿Sí? ¿Se entiende? Ujú. Igual que como hacías Sí, profe. con las otras programaciones. ¿Ok? Igual como se hacían con las otras programaciones. Bien. Vamos a sacar de acá. Bueno, que en el caso de un arreglo, valores, y entre corchetes, ahí está, yo pongo la lista de valores. Estos son números. ¿Sí? Ahí tengo un arreglo de números, por ejemplo.
¿sí? Si quiero declarar un objeto, si yo quiero decir, bueno, mira, voy a tener una persona, ¿sí? O voy a tener una materia. ¿Tá? Esa materia, ¿qué campos podría tener una materia? Matemática. ¿Qué atributos? Nombre, nivel. Nombre, dos Alumno, puntos, de la materia podría ser nota. la BUM, O el ¿no? profesor que la da. Año. Podría tener el profe que se da, ¿sí? Pepe. El año al que pertenece. No sé si me toma. Esta es de primer año, porque vamos a poner un valor numérico. ¿Está? Entonces ahí tengo un objeto materia. ¿Sí? Esto es un objeto materia. Fíjense que es como una estructura. ¿Sí? ¿Ah? Entonces ahora yo podría querer mostrar de esa materia el nombre. Yo quiero mostrar el nombre de la materia. ¿Cómo haría para mostrar el nombre de la materia? Tenés que poner Valores, corchete. valores y la posición 0. No, a ver, por acá tengo el arreglo. Ese ya está, ese no lo usamos por ahora. La Acá tengo materia. mi objeto materia. No sería materia punto. Materia. Variable de ¿No sería punto del referencia. nombre? La variable de Materia referencia se llama punto nombre. materia. Sería Punto no. punto. ¿Vamos? Ahí está. Materia punto no. Ejecutamos. Ahí está. La 1. Nombre de la materia es la 1. ¿Vamos hasta acá? Espera que se me va. Sí, profe. Bien, Sí. perfecto. Estaría bueno, ahora cuando se active el material, que ustedes revisen todo lo que vimos hasta acá, hasta tipo de datos. ¿Sí? Mañana vamos a trabajar con estructuras. Vamos a seguir con las estructuras de control, ¿sí? Vamos a trabajar con el manejo de errores, ¿sí? Y ya vamos a hacer una pequeña introducción a funciones. ¿Sí? Estaría bueno que revisen lo que hemos visto hasta acá. ¿Estamos de acuerdo?